Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por Sevilla? Acalorado cuanto menos. Acalorado. Nivel 2 ya, ¿no? ¿El qué? Fase 2, ¿no? Estáis. De calor, la 4. De calor la 4. Bueno, nosotros todavía en la 1. Madrid se escuda ahí en la 1. Así que la primera semana de poder salir a tomar una cervecita. Pero estáis a otro nivel ahora mismo. Pero bueno, yo creo que si quieres vamos empezando, las 7 en punto. Sabes que nos encanta llevar el horario a rajatabla y sobre todo con los que se han incorporado prontito, pues no hacerles esperar. Bienvenidos a todos a otra edición, segunda sesión de Urbiola Summer Life. Acordaros que hicimos un especial por el tema del COVID por en medio. En esta ocasión vamos a hablar sobre educar para la autonomía y la resiliencia por medio de Juanma de Alarcón. A los que no conocéis a Juanma, experto en coaching educativo y mindfulness, psicólogo, formador, conferenciante, experto en ese coaching educativo y profesor de cursos de posgrado universitario. Director y fundador de ADEALAD, un equipo de gestión y asesoramiento en proyectos de formación, una empresa a la que he visto nacer además con una ilusión y la verdad que encantados de tenerte hoy aquí, Juanma. Recordarle, como siempre, a todos los que nos están viendo en este momento que dejaremos 10 minutitos al final aproximadamente para contestar las dudas que podáis tener, que os vayan surgiendo durante la conferencia. Así que, por mi parte, agradeceros la fidelidad, vuestro tiempo y que sigáis apostando por esta iniciativa que tenemos desde la zona. Así que, Juanma, bienvenido y todo tuyo. Muchas gracias. Yo te digo un poquito entrecortado, ¿vale? No sé si a mí se me va a escuchar igual. Si es así, por favor, que alguien se lo comunique a Javier durante la conferencia, ¿vale? Bueno, yo creo que estamos reunidos ahora mismo un grupito de docentes en una situación inédita. Es decir, esto no ni lo pensamos ni lo sospechamos hace meses, cómo nos ha cambiado radicalmente la vida y evidentemente cómo va a cambiar y ha cambiado la vida educativa, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la familia como desde el punto de vista de la escuela. No me voy a meter en el análisis de algo así porque sería muy profundo, pero sí quiero entrar en la idea de que algunas intuiciones de cómo educar para la autonomía y la resiliencia, a modo de tips, de pinceladas, puede servirnos a la hora de afrontar esa escuela que nos espera a partir del 7-10 de septiembre, ¿no? Y que estructuralmente ni siquiera sabremos qué escuela va a ser, porque las instrucciones todavía están por salir y bueno, hay cosas, intuimos cosas, pero sospechamos que va a haber grandes cambios, ¿no? Yo durante muchos años en ponencias a educadores y a familias preguntaba, hacía siempre la misma pregunta, me decía, ¿cómo os gustaría que fueran vuestros hijos cuando fueran mayores, cuando fueran personas adultas, ¿no? Y siempre me he encontrado un consenso, siempre me he encontrado tanto en docentes como en padres la respuesta de que en el fondo todos queremos que nuestros hijos el día de mañana sean personas felices y sean personas buenas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de felicidad y de bondad ya entramos en un escenario un poquito más complejo, pero por lo menos está la intuición y la intención. Por otro lado, también pensamos que no sabemos hasta qué punto realmente el sistema educativo tiene como prioridad formar personas felices y buenas. Cuando empezamos la pandemia, ponía un tuit relacionado con el tema de la innovación educativa, ¿no? En Twitter ponía que llevamos muchos años hablando de innovación, de cambio metodológico, que los contenidos no es lo importante y de repente llega una pandemia y nos sitúa la mirada
en el estrés de los contenidos, de cómo van a aprender los niños ahora a final de curso, lo que tienen que aprender, qué va a pasar, si, los objetivos, tal. Y al final, en definitiva, hay determinados elementos en donde hemos ido entrando relacionados con los contenidos, con el tsunami de la innovación y demás, y quizás esta mirada es lo esencial, esta mirada en que nuestra tarea como educadores es, en el fondo lo que queremos es formar personas felices y buenas, no deja de ser más que una intención, pero que al final no se termina de plasmar realmente como esencial en la educación, ¿no? Si a eso le añadimos también, y aquí tampoco me quiero detener, y no quisiera resultar vehemente, pero llevo muchos años hablando de innovación educativa con sentido, ¿no? La innovación educativa ha provocado un gran cambio metodológico que algunos de nosotros, no es que hubiéramos cuestionado ese cambio metodológico, porque era necesario, pero sí veíamos que quizás poníamos demasiado énfasis en el cambio metodológico y nos estábamos olvidando del trasfondo de las personas, ¿no? Yo ahora casi un poco de broma, ¿no? Digo, ¿ahora cómo vais a hacer el cooperativo? Ese cooperativo que hemos durante mucho tiempo estandarizado en grupos de 4, de una determinada manera, con una determinada postura, con un determinado posicionamiento, y ahora resulta que la vida nos pone en un contraste en donde realmente el cooperativo, que es fundamental como experiencia vital, hay que dibujarlo de manera diferente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque quizá todo este énfasis que hemos ido poniendo en el cambio metodológico nos ha hecho un poco perder que realmente la escuela tiene una función, la escuela y la familia, pero ahora mismo le hablo a docentes, la escuela tiene una función que es prioritaria y que es primordial, que es preparar para la vida. Preparar para la vida. Si queremos personas felices y queremos personas buenas, tienen que estar preparadas para la vida. Tienen que tener un sustrato de vida interior que les permita estar preparados para la vida. Es muy curioso cómo una de las grandes lecciones que nos está dejando la COVID-19 es la enorme potencialidad que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos para vivir situaciones de crisis. Y quizás nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando con contextos educativos que en vez de dar protagonismo y énfasis a ese enorme potencial que tienen los críos y por lo tanto usar ese potencial como posibilidad preparatoria para la vida, lo que venimos haciendo tradicionalmente desde hace ya muchos años, prácticamente desde los 90, es ser entornos educativos que más que preparar para la vida, protegen de la vida. Protegen de la vida. Yo creo que lo veis claro en la familia, ¿verdad? La familia pensáis que es altamente protectora, pero la escuela también, de alguna manera, ha seguido esta lógica, ¿no? Del profesorado y la comunidad educativa asumir un papel de que el niño disfrute, lo pase bien, aprenda disfrutando, pero que el niño no lo pase mal, que no se aburra, mucho cuidado con el chiquillo, a ver si tiene que estar bien, que no haya conflictos, que no haya dificultades, cuando la sociabilidad del ser humano desde el punto de vista genético, filogenético, como especie, nosotros estamos programados para la sociabilidad y para la sociabilidad cargada de conflictos, de dificultades, porque eso es lo que hace que resumen todas nuestras potencialidades, ¿no? Hemos creado entornos que protegen de la vida y quizás también, y aunque lo venimos diciendo hace tiempo, ahora es cuando habría que pensar qué escuela queremos, qué entorno familiar queremos, que sea realmente un entorno que prepare para la vida. Y para preparar para la vida es necesario que conjuguemos, como veremos ahora más adelante, el valor de la autonomía y el valor de la resiliencia, el valor de la fortaleza interior. Hoy nos encontramos con la dificultad de que la educación va cambiando permanentemente, y no hablo de leyes educativas, sino, no terminamos de asumir lo que es más o menos la metodología del cooperativo, ya nos hablan de inteligencia múltiple. Cuando ya estamos con la inteligencia múltiple nos hablan de los PBL, después de los PBL los Flipped Classroom, ahora el Escape Room, ahora el Kahoot, ahora es una sensación permanente de que todo va a una velocidad terminal, ¿no? Y de que tienes que estar a la última. Eso nos está provocando a los docentes y a los educadores un agotamiento enorme, pero también nos está provocando la sensación de que somos muy primerizos, de que si no estás a la última de la última de la última, te has quedado atrás, ¿no? Y lo que los alumnos nos van a demandar, especialmente en este momento, lo vienen haciendo hace tiempo, es justamente no que seamos grandes expertos de grandes metodologías, sino que seamos realmente adultos que tienen la capacidad de mostrar una experiencia de vida, porque nuestros alumnos se miran en nosotros,
nuestros hijos se miran en nosotros. Y nuestra experiencia de vida es el elemento que acrisola la relación educativa. Mirad, a veces podemos sentir que en algunas cosas nuestros alumnos son más hábiles que nosotros, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Ellos aprenden más hábilmente. A veces incluso, yo he sido profesor y a veces puedes sentir que hasta un alumno que a lo mejor es muy friki en una de tus asignaturas, pues como tiene medios a través de internet y demás, al final se hace experto en algo y a veces hasta sabe de determinadas cosas más que tú, porque se ha hecho muy experto, porque ha aprendido. Nos encontramos con padres y con profes que a veces se sienten primerizos y se sienten pequeños ante sus alumnos, ¿no? Ante el grupo alumno, ¿no? Pero quizás uno de los elementos que podemos retomar y que va a ayudar mucho a los alumnos y nos va a ayudar mucho a nosotros como docentes, como educadores y como acompañantes, es darle vitalidad, fuerza y énfasis a nuestra experiencia de vida. ¿Sabéis lo que nunca nos van a ganar nuestros alumnos y nuestros hijos en experiencia de vida? La acumulamos, la digerimos, la meditamos, la reflexionamos y siempre está puesta como elemento que ayuda en la tarea educativa. Nuestros alumnos tienen que ver como referentes de experiencia de vida. Y nos tienen que ver como referentes, en ese sentido, de personas que asumimos determinadas responsabilidades en el día a día y que somos, en general, bastante autónomos. No voy a entrar en el debate de deberes sí, deberes no, ¿verdad? Que durante un tiempo estuvo ahí como muy en el aire, ¿no? Y se hablaba, había como una corriente, ¿no? Que decía que los deberes, mandar tareas a casa a los alumnos era como casi un acto de crueldad, ¿no? De maltrato infantil, ¿no? Yo no voy a entrar en si deberes sí, deberes no. Pero la escuela tiene que ser un contexto de aprendizaje social. En la escuela se tiene que vivir de una manera que te permita entrenarte para la vida. La escuela no es un ámbito de sufrimiento, como muchas veces se ha pretendido vender, ¿no? Sí, demasiado ya los chiquillos están ahí sufriendo todos los días en el cole para que después cuando salgan también tengan que seguir haciendo tareas, ¿no? Como si la escuela fuera un ámbito de sufrimiento. La escuela es un ámbito para los alumnos de verdadero disfrute, pero no disfrute desde un punto de vista banal, sino de que ahí se están viendo crecer, socializar. Una de las experiencias que ha privado la COVID-19 a nuestros alumnos como experiencia vital importante ha sido arrebatarles la interacción social de golpe. Esa interacción social que tenían en el entorno educativo de prácticamente 7 o 8 horas al día y que es fundamental para el desarrollo personal y que es fundamental para el disfrute. Bueno, pues tenemos que intentar también nosotros generar esta dinámica de que lo que viva el alumno fuera de la escuela y dentro de la escuela se parezca a la vida que va a vivir en un futuro. Yo no digo deberes sí, deberes no, pero el alumno tiene que ser y tiene que intentar ser responsable las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Con las tareas del cole? No, a lo mejor no, pero con las tareas de casa, con su propia tarea, con el retomar el protagonismo de la vida, con su propio llevar la rienda de su existencia, pero la responsabilidad es un valor que tiene que estar permanentemente. No se puede discriminar el tiempo de responsabilidad del tiempo de ocio. No tiene sentido, ¿no? Eso lo trajo la posmodernidad y hizo especialmente daño. En ese sentido, la escuela como contexto de aprendizaje social debe favorecer procesos desde que son pequeñitos en donde el niño sea autónomo y responsable. Mira, cuando yo le pregunto a los padres en alguna conferencia de escuela de padres y tal, le pregunto a los padres, ¿a partir de qué edad consideráis que vuestros hijos pueden ser responsables y autónomos? Empieza a haber mentes como con personas ahí con la mente como parada, como intentando reflexionar, ver un poco, alguno intentando dar una respuesta que considera él que es la correcta, la políticamente correcta, aunque no se la cree, dice, a partir de los 10, de los 11 años, como si eso fuera un atrevimiento, ¿no? Ya está él cortando por debajo. Bueno, pues un niño puede ser autónomo prácticamente desde que empieza a andar. Y desde que empieza a andar en su familia, debería tener un entorno que le favoreciera ya determinadas responsabilidades y determinados espacios de autonomía, ¿no? ¿Sabéis una cosa que a mí me preocupa que puede traer la COVID-19?
Bueno, pues en todo este cambio de escenario educativo en donde posiblemente ahora, bueno, lo habéis vivido en estos meses, ¿no? Donde el niño ha tenido que trabajar en casa, solo en casa, y vosotros habéis mandado tareas, habéis hecho ejercicios, habéis conectado con ellos, y los padres pues se han involucrado especialmente en la tarea de sus hijos, ¿no? A mí me da un poquito de temor, lo digo con la mayor cautela posible, que la COVID-19 a partir del curso que viene traiga un perfil de padres excesivamente pedagógicos, es decir, un perfil de padres que se van a transformar en profesores particulares de sus hijos. Porque como ahora posiblemente todo cambie y haya que dar mucho más trabajo en casa y demás, el padre asume o los padres asumen un papel mucho más protagonista. Ya lo eran, ¿eh? Ya lo eran. Yo siempre le he dicho a los padres que deberían dar un paso atrás en ese sentido. Pero creo que ahora pueden caer mucho más en esa función. Y yo os invitaría a los docentes a que cuando hagáis acción tutorial con familia, orientéis a los padres a que den un paso atrás, a que no sean las personas que están permanentemente garantizando que sus hijos hacen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no sean los profesores particulares de sus hijos. El otro día me decía una maestra de un colegio, me decía: Juanma, tengo a los padres, cuando hago clases con los niños, se conectan a una maestra de primero de primaria, se conectan a la videoconferencia conmigo y tal, tengo a los padres detrás del ordenador indicándole a los hijos las respuestas que tienen que dar a las cosas que yo les pregunto. ¿Quién va al cole, el niño o los padres? Yo creo que esto como docentes lo habéis vivido y sufrido estos años o este tiempo atrás, y yo me temo que puede ser un fenómeno que puede ahondar y acrecentarse, ¿no? En ese sentido, es fundamental que eduquemos, para educar en la autonomía y la responsabilidad, que eduquemos permitiendo que el niño viva experiencias de éxito, de fracaso, experiencias de abandono, experiencias de no querer hacer, que viva las experiencias, porque solamente cuando se permiten las experiencias es cuando se van a ver en juego las potencialidades del ser humano. Y yo garantizo que si damos un paso considerable en lo que significa un contexto educativo que permita experiencias de todo tipo, descubriremos y nos asombraremos del enorme potencial que tienen todos y cada uno de nuestros hijos y todos y cada uno de nuestros alumnos. Mira, os voy a poner un vídeo, darme 30 segundos porque hay que hacer un proceso un poquito, lo voy haciendo mientras hablo, un vídeo que posiblemente habréis visto en YouTube, ¿vale? En donde un niño, yo calculo que aproximadamente 5 años, ¿vale? Quizás 4, quizás 6, no lo sé. De otra cultura, en donde quizás las experiencias se permiten porque no hay más remedio, vais a ver el enorme potencial que tiene este niño para hacer una tarea cotidiana que hoy en día en nuestra cultura sería completamente impensable que la hiciera uno de nuestros hijos o uno de nuestros alumnos. No voy a poner el vídeo entero para no perder mucho tiempo, pero lo suficiente como para que visualicéis realmente cómo cuando se permite la experiencia o se da la experiencia, las potencialidades aparecen.
Bueno, se ha podido ver bien, me imagino, ¿no? Javier, ¿se ha visto bien el vídeo? Perfecto. Bueno, pues, ¿cuántos de nuestros niños, de nuestros coles, de esa edad, están capacitados para hacer algo así? Y no digo de esa edad. Eso mismo vamos a poner a prueba a cualquiera de nuestros alumnos de secundaria, de bachillerato, 17 años, 16, 15. Si no permitimos la experiencia, no aparecen las potencialidades. Y eso significa, en esta clave, dar protagonismo al alumno. Cuando hablamos de dar protagonismo al alumno, que quizás ha sido un concepto muy vinculado a toda la filosofía y a toda la fenomenología de la innovación educativa, siempre hemos pensado, sin querer, ¿no?, que dar protagonismo al alumno implica que el alumno es el rey de la clase, que el alumno es el señor feudal de la clase, y nosotros, todo el claustro, sus padres, pues somos sus lacayos, sus vasallos, sus sirvientes, de las personas que tenemos que, de alguna manera, con creatividad, que los chicos aprendan. Y quizá la política educativa también nos ha impulsado y nos ha llevado a esto, nos ha llevado a tener un papel del rol docente, de asumir un cierto servilismo frente al alumno, porque el alumno tiene que ser el protagonista, ¿no? Yo creo que al alumno hay que darle protagonismo. Yo creo que el alumno tiene que ser el protagonista de su propio proceso educativo, pero no en esta clave. Tiene que ser protagonista del proceso educativo, siendo él el primer y máximo responsable de ese proceso educativo. Y al alumno hay que pasarle la pelota. La creatividad está en los últimos años en el aula. Estáis haciendo cosas, yo veo en redes sociales o cuando visito claustro, cuando doy formación, veo cosas súper chulas que hacen los docentes, ¿no? Y se muestran, ¿no? Y se ve la enorme creatividad que hay ahora mismo en el mundo docente. Y me pregunto, ¿cuándo entra en juego la creatividad del alumno? Si la creatividad ya viene dada, si el alumno se encuentra al final con un entorno educativo en donde todo viene ya absolutamente, prácticamente dado. Creo que tenemos que pegar un frenazo en seco de esta corriente, incluso ya os decía un poco el peligro también con respecto a los padres, y empezar a plantearnos el dar al alumno todo el protagonismo. Tú eres el responsable de tu proceso educativo. Tú eres el primero que tiene que asumir la responsabilidad desde tu propia autonomía, adaptada a tu edad, de lo que tienes que luchar y de lo que tienes que sacar adelante cada día. Los adultos, ¿para qué estamos? Para facilitar un ambiente y un contexto en donde tú puedas asumir ese protagonismo, en donde tú puedas asumir esa autonomía y en donde tú puedas, desde esa experiencia permitida, puedas sacar a la luz todas las potencialidades que tienes. Eso es favorecer un ambiente de autonomía y de responsabilidad. Nuestra tarea es transformar el ambiente para que en el ambiente el alumno pueda tomar decisiones, para que en el ambiente educativo el alumno pueda vivir y experimentar que tiene que asumir determinadas consecuencias de cada una de las cosas que hace. Y si ha fallado, tiene que asumir las consecuencias de ese fallo. Y si tiene éxito, también. Y si al final las cosas no le salen como esperaba, tiene que asumir las consecuencias. Y tenemos que favorecer también un ambiente en donde traigamos el jugo de los recursos que los alumnos traen, ¿no? Me encanta el planteamiento de Howard Gardner con respecto a las inteligencias múltiples, ¿no? Y creo que se ha visto a veces muy empobrecido en la dinámica de pensar que las inteligencias múltiples son algo que hay que trabajar a través de paletas o a través de decir que si yo canto la mitosis, pues en biología, pues voy a desarrollar la inteligencia musical. No, yo creo que la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner va mucho más allá y trasciende lo que puede ser sencillamente el instrumento de una paleta de inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner significa poner la mirada en que todos nuestros alumnos son inteligentes, todos nuestros alumnos son inteligentes y por lo tanto todos y cada uno de nuestros alumnos tienen ya recursos desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista competencial, según la matriz que tenga su panorama de inteligencias para favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje sacando esos recursos.
Y el problema es cuando esos recursos no salen, cuando esos recursos, a esos recursos no se les da visibilidad. Me decía también el otro día una madre que una profesora le había llamado un poco la atención a la madre, ¿no? Diciéndole que su hijo estaba tomando apuntes en clase a través de dibujos, ¿no? Y bueno, evidentemente yo no voy a cuestionar el contexto porque es una casuística muy concreta y no sé qué hay detrás ni delante, pero evidentemente quizás nos tocará, ¿no? Porque nos toca también enseñar a los alumnos a que aprendan a recoger información a través de apuntes escritos. Pero también hay que intentar favorecer que si un alumno tiene una capacidad de síntesis, de recogida de información a través del desarrollo de una inteligencia mucho más sinestésica, mucho más artística, que por lo menos tenga la posibilidad o sienta y experimente que ese recurso de que él dispone es un recurso que puede poner en funcionamiento, que puede poner en juego porque le va a ayudar en su proceso de autonomía. ¿Dónde hay que instaurar esa autonomía, esa responsabilidad? En la vida diaria. Y para eso es fundamental formalizar rituales en lo cotidiano. Un niño desde que es pequeño se hará autónomo y responsable si su vida está cargada de rituales. No podemos dejar la autonomía y la responsabilidad a decisiones erráticas. Ahora sí, ahora no. Bueno, venga, ahora siéntate y ahora no hagas nada. Ahora venga, ayuda a tu madre o ayuda a tu padre. No, no, no. Tú tienes ya instaurado una serie. Esto lo veis más claramente en la escuela, ¿no? En la escuela los rituales están mucho más instaurados y quizás tendríamos que contagiar a la familia para que fuera capaz de instaurar los rituales. Los rituales que, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, nos ayudan a satisfacer necesidades tan fundamentales como la necesidad de seguridad, ¿no? Los rituales que nos hacen sentirnos seguros, cuando uno se siente seguro, es cuando puede empezar a explorar el entorno. Un niño se irá haciendo autónomo en la medida que sienta, perciba que el entorno educativo en el que está es un entorno seguro. Y los rituales y formalizar rituales en la vida diaria nos ayudará a esos procesos que están basados en la autonomía. Pero claro, en el día a día pueden venir crisis, pueden venir dificultades y pueden venir crisis. Y puede desestabilizar todo lo que tenemos asumido. Y acabamos de pasar por una de ellas. Y aquí es por donde yo pongo en juego el concepto de autonomía y de resiliencia. Una persona será mucho más autónoma en la medida en que entienda que la vida no es un entorno seguro. Que la vida no es un entorno seguro. La vida es un entorno profundamente inseguro. Hay que vivir con un sentido de la vida, hay que vivir con proyectos, hay que vivir soñando y todo ese tipo de cosas que nos han dicho los gurús en los últimos años y efectivamente hay que vivirlo así, pero de repente viene un bichito invisible y coge todos nuestros proyectos existenciales, de vida, profesionales, toda nuestra vida cotidiana y la cambia profundamente. Esta es la vida es así. La pandemia es una gran metáfora crítica, dolorosa, sufriente, pero una gran metáfora de cuál es el papel real del ser humano en la vida, en la naturaleza. La crisis es inherente al ser humano y quizá hemos constituido ámbitos educativos, permitirme un poquito la expresión, sin ser despectivo, pero no quiero ser demasiado peyorativo, pero sí crítico, ámbitos educativos demasiado happy flower, demasiado llenos de una bondad y de una fantasía animada de ayer y hoy que no responde a la realidad. El alumno se va a encontrar con crisis. Os vais a encontrar en septiembre con alumnos que durante meses han sentido miedo diario, que durante meses han sentido inseguridad, alumnos que han tenido alguna pérdida y alguna pérdida que no han entendido, alumnos que llevan, como os decía antes, meses y semanas sin interaccionar con otros, alumnos que han vivido a sus padres 24 horas al día, que esto sí que es inaudito, inédito. Y esto no estábamos acostumbrados y han visto las crisis de su padre con su madre y han visto... Vais a encontraros con alumnos, y aquí me sale un poco el rol del psicólogo, ¿no? Que posiblemente vengan con una especie, no quiero ser dramático, ¿no? Pero con una especie de estrés postraumático. Por lo tanto, el docente, de a partir de ahora,
le va a tocar ser un docente, un educador que sea capaz de ayudar, de orientar primero, a permitir que el alumno pueda experimentar y comunicar todo aquello que ha vivido, que lo pueda comunicar en clase, que en clase haya espacio para esa comunicación y que haya recogida de esa vivencia y reorientación. Y por lo tanto, ahora cuando se habla de inteligencia emocional y demás, ya no es gestión de las emociones, no, no, no. Ahora ya se trata de gestionarte a ti como persona, de forma holística, de gestionar todo lo que la crisis de atrás te ha traído, de gestionar las crisis de hoy. Llevamos desde muchos años hablando de una escuela sin conflicto, de una escuela como espacio para la paz. Pues no, hay que hablar de una escuela en donde el conflicto es necesario, donde la crisis es necesaria porque tiene que ser educada, porque necesita ser educada, porque no podemos seguir vendiéndole a nuestros alumnos que esto de ser feliz y esto de ser bueno consiste en una ausencia de problemas, consiste en una ausencia de sufrimiento, consiste en una ausencia de crisis. No, ser feliz, ser bueno implica, y esta es la resiliencia, la capacidad de ante una adversidad, de ante una dificultad que es inherente al ser humano y que está instaurada en la vida diaria, tener herramientas, recursos para experimentar los sentimientos que esa dificultad me aporta y a la vez para experimentar la capacidad de aprender y de verme fuerte o con recursos para afrontar esa dificultad. Yo que soy muy friki del mundo de la cocina, llevo 30 y tantos años cocinando, pues he de admitir que también soy friki de programas relacionados con el mundo de la cocina y uno de ellos, como sospecharéis, es el famoso MasterChef, ¿no? Y bueno, pues el MasterChef Junior especialmente me gusta mucho, ¿no? Habéis visto que acabo de poner un ejemplo de un niño cocinando, ¿no? Pues ahora os voy a poner otro ejemplo de otro niño cocinando. Estamos hablando de un niño también pequeño, un niño de primaria y que participa en un concurso como MasterChef. Yo no sé si alguna vez habéis visto este concurso, ¿no? De MasterChef, el de los pequeños, ¿no? El Junior. Yo como cocinero me asombro muchas veces de cómo niños en un contexto, en un ambiente en donde nadie les protege, empiezan a demostrar cualidades y capacidades que tienen que ver con las destrezas en el mundo de la cocina y que son complejas, incluso desde el punto de vista de la psicomotricidad, y sin embargo la presión de que quieren hacerlo bien saca todos los recursos posibles, ¿no? Y vemos niños manejando ollas de agua hirviendo, que a veces el que lo percibe como espectador le da hasta miedo, y vemos niños cortando a mucha velocidad, cosas que en la vida sospechara que hicieran en casa. Pero vamos a ver una escena ahora que me encanta porque un niño de repente entra en crisis. Se enfrenta a una crisis, algo no le está saliendo bien y va a intentar él, con la ayuda de los compañeros y con la ayuda del educador, reajustar esa crisis. Y lo va a hacer él. Es verdad que va a tener ayuda externa, pero al final es un proceso personal que hace él. Para situaros, es una escena en donde Pepe, el cocinero, va a hacer un plato y los niños tienen que seguirle a él a la vez. No hay una receta y tienen que ir haciéndola, sino que tienen que seguir los pasos que Pepe va dando. Y de repente Albert tiene un problema y entra en crisis. Pero Albert, Es que, apágalo. Albert, apágalo. Ya está todo apagado. Albert, limpiamos ahí un poco, ¿vale? Venga, que tú puedes. Vamos, Albert. Voy a llorar. Volamos, vale, a la placa. Venga. Venga. ¡Me he quemado! ¿Pero con qué? ¡Me he quemado! ¡Me va a pasar! No, mira, ya está. Sí, pero ahora súper bien. Ya, pero es que muchas cosas no las he visto. A ver, no pasa nada. Yo tampoco, Albert. A ver. Yo te ayudo. Tranquilo, Albert. Tranquilo, que tú puedes. ¿Sabes una cosa? Que me gusta verte enfadado un poquito. Porque veo que te lo tomas en serio. Y quieres la chaquetilla de verdad. Y entonces sufres porque no lo haces bien. Y eso me gusta. ¿Vale, tío? Pepe es el mejor, mírale. Y ya tiene una sonrisa. Sécate las lágrimas y vamos a por ello, que tú puedes. Si hay alguien aquí que puede, ese eres tú.
Vale, Albert. Vamos, Albert. Confiamos en ti. Chicos, vámonos al frío, chicos. Venga, vamos, chicos, venga, vamos. Yo en la nevera amarilla. Dale, yo en la naranja, chicos. Yo en la roja. Yo en la azul. A ver, esto ya está. ¿Ya? Corre. Pepe, ¿ahora qué vamos a hacer? Cocinar el potaje. 2 cebollas, 2 dientes de ajo. ¿Sabes lo que me ha parecido? Que Leo no solo va retrasado, sino que ha metido la hoja de gelatina sin hidratar en el robot. No. Claro, esa crema de bacalao no cogerá cuerpo, que es lo que queremos. ¿Cómo vas, Albert? Ahora mejor. Bueno, me alegro, hombre. Ya he oído una palabra buena. El ajo, a la cazuela. 2 cebollas enteras, ¿no? Sí, vamos a picarlas, ¿vale, chicos? Vale. Yo voy azul. Vas muy bien, Albert. Albert, ¿cómo vas? Bien. Me alegro. Venga, al fuego el ajo y la cebolla en crudo, todo, ¿vale? Un buen chorretón. Estamos cocinando ahora ya como en casa, ¿vale? Vale, sí. Vale, vamos a rallar un tomate. Vale. Con cuidadito, que nos podemos rayar los dedos. Oye, ¿os habéis fijado que Albert ya está relajado? Es que Pepe Ha le ha recuperado hecho el un hilo. coaching allí Ha muy hecho un coaching. infantil. Pepe, muy bueno. Y le ha Veo dejado más tranquilo. perdido ahora mismo a Leo que a Albert. Mientras esto está pochando, vamos a mezclar nuestra masa de fritura. Hola, Pepe. ¿Qué tal te va a ti? ¿Qué tal? Que hace un rato estabas en una crisis de esas tremenda. Ya, pero cuando me has animado me ha ido mucho mejor. Vale, chicos, 20 gramos de vodka, Madre mía, te voy a poner borracho si pongo más. 180 gramos de agua con gas, ¿Agua con gas? ¿vale? Sí. 30 gramos de azúcar isomal, harina de trigo 60 gramos y fécula de tapioca 60 también. ¿Qué arte tienes? Di que sí, mi amor. Mírale, así me gusta. O sea, rayando el tomate, moviendo, bueno. Style, con arte, con estilo. Va. Chicos, al sifón, la masa de fritura, ¿Sin colar ni nada? sin colar. ¿Te parece que el toque es vanguardista del sifón no lo voy a utilizar? Me parece muy bien, porque tú eres un cocinero más tradicional. Claro. Estás reinterpretando tus platos, Ah. Pepe. A otro nivel. Va a ser como un guiso tradicional, es una versión de mi plato. ¿Qué? Me parece bien. Pepe se ha puesto muy modernista, que eso no le pega a él porque él es más tradicional. Pero bueno, así se hace más básico, como me gusta a mí. Basicazo. Ah. Sí. Bueno, Albert, yo creo que nos ha dado una gran lección, ¿no? Esta tarde. Una persona que entra en una crisis, un niño que entra en una crisis determinada, recibe un feedback del entorno, recibe un feedback de sus compañeros, nadie deja de trabajar, el educador para un momento, se acerca, lo resitúa y vuelve de nuevo a la situación. Y fijaros como en 3 minutos y medio, que es lo que dura este vídeo, nos encontramos con la enorme capacidad de flexibilidad de un alumno, de un niño, a la hora de entrar en una crisis que incluso se le acentúa, se reajusta, recibe el apoyo, se le gradúa y ya rehace la tarea. Y la rehace a un nivel ya personal. Sí, él mismo reconfigura el afrontamiento de la crisis. Ya no depende ni siquiera de la ayuda externa. Al final incluso él hace algo simpático, ¿no? Que es reestructurar cognitivamente el objetivo que se había planteado. Y, aunque es un poquito pillo en ese sentido, pero bueno, manipula en el sentido de que él va a hacer una cocina más tradicional y no tan novedosa como la que le quiere proponer el cocinero, que además no le pega a él porque él es mucho más tradicional. Pepe el Bollo es una cocina mucho más tradicional. Y reconfigura cognitivamente todo. Y al final vive una experiencia, entre comillas, de éxito en 3 minutos y medio. En 3 minutos y medio. Este es el potencial que tienen nuestros alumnos. Este es el potencial y la capacidad adaptativa que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos. Permitidme una sospecha. Cuando y no va con maldad, pero cuando de alguna manera hemos demandado que los niños salieran a la calle en la etapa del confinamiento, yo tenía la sospecha de que no sé si era porque los niños no podían más o porque nosotros no podíamos más. Porque los niños tienen una capacidad de adaptación al entorno que es
brutal, bestial. La capacidad de adaptación al entorno con la edad se va perdiendo, somos menos flexibles ahora. Nuestra plasticidad neuronal es menor, etcétera, etcétera. Pero los niños tienen un enorme potencial. Por lo tanto, si hay una etapa dulce, privilegiada, para educar en la autonomía, para educar en la responsabilidad, para educar en el protagonismo y para educar en la resiliencia, es cuanto más pequeños, mejor. Cuanto más pequeños, mejor. Y eso facilitará que estemos generando un entorno educativo que realmente les prepara, que realmente les genera dentro, en la vida interior del alumno, el sustrato necesario para crecer como persona. La resiliencia, en definitiva, no es otra cosa que saber convertir la dificultad y la crisis del día a día en una experiencia no de disfrute banal, sino de disfrute interior, de reconstrucción de la propia persona y de aprendizaje y de crecimiento. En Albert hemos visto cómo ha reconvertido, gracias a sus compañeros, gracias al ambiente de MasterChef, gracias a la intervención de Pepe, pero fundamentalmente porque él toma la rienda de lo que está pasando, reconvierte una crisis en una experiencia de crecimiento personal. Ha aprendido a salir adelante. Y eso de cara a la autoestima es fundamental, porque al final soy yo cuando me miro quien me digo que fui yo el que tuvo la capacidad de salir de la crisis y no siempre la sensación de que son otros los que intentan aliviarme, quitarme la carga, ayudarme para que no lo pase mal, quitarme los elementos de sufrimiento, que no haya conflictos para que no me tenga que enfrentar a nada. No. Soy yo quien, frente a la dificultad del día a día, voy viendo, voy explorando y voy visualizando cuáles son los recursos que tengo para afrontarla cada día. A partir de septiembre, por no decir ahora, tendremos un escenario nuevo en educación desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista político, pero lo esencial va a ser que generemos ambientes educativos en donde el alumno tenga permiso y posibilidad de expresar lo que ha vivido y lo que está viviendo, donde el alumno tenga permiso para ser autónomo aunque fracase, donde el alumno tenga el llamado de ser responsable y protagonista de su propio proceso educativo y donde el alumno experimente en la vida diaria del centro que las dificultades y las crisis siempre son una oportunidad para ser mejores personas y por lo tanto para ser personas más felices y más buenas. Y hasta aquí, amigo Javier y compañeros, no sé si queréis participar o decir algo. Ha sido inglés. Te he dicho que acabaste más o menos a -4 y oye, impresionante. Sí, mira, yo tengo dos preguntitas aquí que sí que me gustaría comentarte antes de que despidiéramos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y esta pregunta yo creo que es fundamental. ¿Qué retos, Juanma, crees que tiene la escuela antes y después del COVID-19? Bueno, yo creo que un reto, y los profesores que estarán escuchando posiblemente lo identificarán también, ¿no? Un reto que tenemos ahora y va en la línea de lo que he dicho es, más allá del cambio político, más allá de cómo estructuren la escuela a nivel de nuevas normas, de nuevas formas de interacción y demás, yo creo que un reto que la escuela tiene ahora mismo es ser una escuela que tenga alma y calma. Mirad, hace 1 año y 2 meses aproximadamente, yo di una conferencia en la Fundación Botín en Madrid que se tituló Educar para la paciencia. La tenéis en YouTube si la queréis ver entera porque la han publicado, ¿no? En aquel momento, hablar de paciencia, yo pensé que no iba a ir nadie a la conferencia y sin embargo fue una conferencia que petó, sí, que se llenó de gente, ¿no? En todo este vorágine de cambio y demás que antes también he mencionado, intentar desacelerar la velocidad de la escuela para mí va a ser fundamental. Y quizás
lo decía también un poco antes, la COVID-19 nos ha traído este parón. Ahora más que nunca me decía mucha gente, Juanma, ahora sí que entendemos esa conferencia que hice hace un año de Educar para la Paciencia, porque ahora sí que ha hecho falta mucha paciencia, mucha persistencia, mucho saber esperar, mucho, y eso estaba faltando. ¿Por qué estaba faltando? Porque en la escuela estábamos yendo a una velocidad enorme. Creo que hay que intentar configurar un escenario pedagógico de una escuela con alma. Con alma significa que pongamos la mirada en el interior de cada persona, de cada alumno y de cada docente, que también vendrá con sus propias heridas, y con calma. No debe haber más prisa por nada. Tenemos las cosas, vuelvo a otra metáfora culinaria, los procesos educativos hay que cocinarlos a fuego lento. Esta velocidad de la innovación educativa, del tsunami de la innovación, insisto, la innovación es necesaria, ojo, pero no a esta velocidad, no a este ritmo, en donde los docentes están sufriendo y en donde tampoco está siendo realmente operativo para lo que está viviendo hoy el alumno. Por lo tanto, estudia con alma y con calma el reto de la escuela post-COVID, por llamarlo de alguna manera. Y una pregunta que yo veo aquí también súper interesante que nos hacen los compañeros. Y también muy lógica en esta época que tenemos ahora, Juanma. ¿Cómo puede ayudar el cole, la institución, a la familia? A ver, antes mencionaba un poco, ¿no?, el miedo que a mí me da que ahora los padres se puedan convertir en profesores particulares de los hijos, ¿no?, en padres pedagógicos, en padres maestros, ¿no? Yo creo que esto sería para mucho más tiempo, ¿no?, pero por sintetizar, yo creo que un elemento que debería trabajar la escuela de cara a la familia, que desde hace años, ¿no?, es una relación cuanto menos conflictiva, un poco basada en la sospecha. Los padres sospechan de los maestros sospechan un poco de los padres, y ahí en medio de esa sospecha mutua de los Montescos y los Capuletos, pues los niños viven a sus anchas, ¿no? Y si ustedes sigan sospechando entre ustedes, que mientras yo busco las grietas que hay en esa relación, ¿no? Yo creo que un elemento que deberíamos cuidar desde la escuela es buscar los procesos de unificación con la familia. ¿Saben ustedes ese proverbio africano, ¿no?, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu? Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Pero a mí se me queda corto ese proverbio. Yo siempre digo que para educar a un niño hace falta toda la tribu unida. Si la tribu no está unida, difícilmente podremos educar bien. Nuestros hijos y nuestros alumnos están demandando que la población adulta, compuesta por educadores formales y padres, y por miembros de la sociedad, sea una tribu unida. En un espectro, que no voy a entrar, ¿no?, pero en un espectro justamente ahora mismo como el que estamos viviendo de tanta desunión política y demás, pero incluso en un espectro, y sin ánimo de entrar en política, pero sí educativo, en donde familia y escuela recelan, ¿no?, los unos de los otros. Los Montescos y los Capuletos están ahí luchando unos contra otros. Por favor, buscar cauces de unidad, buscar cauces de entendimiento, buscar cauces que favorezcan la empatía, buscar cauces de participación, de diálogo, que la acción tutorial a la familia no se convierta en un repaso de lo que no se está haciendo bien, se convierta en una alianza para ver qué se puede hacer o cómo se puede hacer lo mejor para los chicos. Y la formación de padres, que desde hace 40 años venimos hablando de ella y que siempre es esencial seguir buscando las vías para en la comunidad educativa tener instrumentos de formación de padres que ahora mismo son esenciales y que van a hacer mucha falta. Juanma, te voy a leer textualmente también porque también lo veo súper interesante. Nos comenta un compañero que dice: tenemos en los colegios alumnos que prácticamente no han trabajado ni estudiado desde que abandonaron el colegio por el confinamiento. Esto se agravó con el aprobado por el confinamiento, el aprobado general. En la práctica, que ha legislado la Administración Educativa. Esto no ayuda para educar en resiliencia a los alumnos. ¿Estás de acuerdo, Juanma? Totalmente, yo creo que no. que es lo que os decía, es decir, tenemos un sistema político. Mira, yo he sido docente de secundaria bachillerato, ¿vale? Y quizás ya también hace un poco más años, ¿no?
pero en un contexto muy parecido. Y yo sentía que toda la política educativa, sea del partido que sea, que no estoy entrando en ni este partido, pero y cuando hablo de política educativa no me refiero a la ley educativa, me refiero a la presión que tenemos de los inspectores, es la presión de lo que os decía antes, de que más de una escuela preparar para la vida es una escuela que debe proteger de la vida, porque lo que quieren las políticas educativas es que en el colegio lo que pase no genere problema ni ruido, por favor, que lo lleven ahí a gustito, quietos, bien, y que nadie se moleste uno a otro, ¿no? Eso ha provocado una presión en el docente brutal en estos últimos años, ¿no? Que empezó con una fenomenología en los años 90, yo estaba dando clases en aquella época, en donde incluso cuando de broma tú te acercabas a un chico, yo era profesor de secundaria, ¿no? Y te acercabas y a lo mejor le dabas de broma y te decía, cuidado, a mí no me toques que te denuncio. Desde ahí empezó toda esta filosofía de que el niño es intocable, el niño no puede sufrir, el niño no lo puede pasar mal y demás, ¿no? De ahí que se entienda este aprobado general, de ahí que se entienda... Yo no sé lo que hubiera hecho, porque sinceramente considero que es difícil tomar medidas que permitan toda la casuística de lo que se ha vivido dentro de la COVID, ¿no? Pero sí es cierto que no se ha atendido, no digo desde el docente, que el docente ha trabajado más que nunca, ojo, sino no se ha atendido bien la realidad que había, por la razón que sea. Desde el punto de vista educativo sigo hablando, no favorece, evidentemente, no favorece. Por eso os decía que una vez que retomemos el curso, es necesario que mi abuelo siempre decía, ¿no? Si tú quieres poner un árbol que está derecho, quieres ponerlo torcido, no lo pongas derecho, ponlo torcido en la dirección contraria, para que cuando lo vayas soltando recupere su forma, ¿no? Tendremos que crear un espacio en el aula y una vivencia en el aula contraria a todo lo que hemos vivido en este momento, para que poco a poco cuando se vaya soltando el alumno vaya volviendo a su lugar. ¿Cuál es la buena noticia de esta reflexión? Que también considero, sin ánimo de banalizar, que, bueno, que esto ha sido, y esperemos que sea, un tiempo. Y de esta experiencia, en donde quizás se ha acomodado al alumno, o otros han sufrido demasiada tensión, o lo que sea, lo importante no es que la critiquemos, la experiencia. Lo importante es que cuando lleguemos al aula, le preguntemos y trabajemos con los alumnos cómo la han vivido y la podamos reconducir con los valores que nosotros queremos de alguna manera educar en ellos. La expresan y la reconducimos, pero no puede quedar como si nada. No es, para mí sería trágico que en la escuela en septiembre hiciéramos un borrón y cuenta nueva de todo, y no me refiero a contenido, me refiero a lo que se ha vivido. Los niños tienen que contar desde quien no tenía ordenador y no podía hacer nada, desde quien no ha hecho nada y al final ha sentido que se le daba un aprobado, desde quien se ha esforzado y ha sentido que se le daba un aprobado igual a él que a otro. De todas esas experiencias hay que expresarlas para que ahí sí podamos hacer una orientación adecuada de esa vivencia. Pues yo creo que justo menos 5. Agradecerte la generosidad y la charla tan interesante que nos has dado sobre un tema de tanta actualidad, ¿no? Como es al final la autonomía y la resiliencia. Por mi parte, recordarle a todos los que están ahí detrás que la semana que viene volvemos, otra vez el martes, de 7 a 8, con otra fantástica conferencia sobre estrategia efectiva de comunicación en redes sociales para centros educativos. Yo sin más me despido. Juanma, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por vivir otra experiencia contigo y que sean muchas más. Un placer tenerte, como siempre. Un abrazo a todos, a los que he visto y a los que no he visto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La semana que viene. Chao.